Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica para dar información y opinión de lo que ocurre en otras partes del mundo. Y hoy vamos a hablar de México con nuestro colaborador habitual, Magdiel Sánchez Quirós, quien nos va a tratar de iluminar un poco sobre qué está ocurriendo con la generación Z, qué pasa con la prepotencia de Donald Trump contra el país mexicano y también hablaremos de las debilidades y aciertos, si los hay, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a la entrevista. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a trasladarnos a México para hablar con Magdiel Sánchez Quirós. Él es colaborador muy permanente de nuestro espacio. Lo consultamos siempre que hay algo importante en México y en realidad también hoy vamos a hablar no solamente de México, sino de Latinoamérica en general. Y empezamos, Maydiel, primero dándote las gracias por la entrevista y preguntándote un poco qué es esto de la generación Z que tanto ha dado que hablar estas últimas 2 semanas y que desde el discurso, por lo menos de Claudia Sheinbaum, aparentemente es parte de una conspiración de derecha contra su gobierno. Pero no nos queda totalmente claro si es así o si hay una exageración en ese tema. Bien, saludos Carlos y al auditorio de Resumen. Eh, a ver, como dices, ha resonado a nivel nacional e internacional esta figura de una llamada generación Z que se está, por un lado, la versión oficial, como dices, es una creación de la derecha mexicana, así lo dicen, para iniciar un golpe blando en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por lo menos algunos de los ideólogos de la llamada Cuarta Transformación así incluso denuncian, ¿no? Que está en curso un golpe blando en contra del gobierno. Y por otro lado, hay, digamos, distintas visiones en torno a esta generación Z que más allá de lo, digamos, que no se circunscriben a nada más una figura de la derecha. Lo que hay que tener en cuenta más bien, o sea, sí hay que tener en cuenta una cosa, que en México hay un descrédito muy fuerte de todos los partidos políticos tradicionales, de lo que fue el PRI, de lo que fue el PAN, incluso el PRD, que ya está extinto, y desde que gana López Obrador ha habido una constante de estos partidos por buscar un liderazgo que por fuera de los partidos aparezca con la legitimidad capaz de disputarle a Claudia Sheinbaum. Y no han conseguido hasta ahora nada de eso. Es decir, es tanto el descrédito que hay de estos partidos que no ha habido hasta ahora una figura distinta. Y aprovechando una inconformidad social existente y creciente, principalmente por el tema de la violencia y por protestas legítimas de distintas generaciones, incluso algunas bajo el nombre de generación Z, la oposición, que es impreciso decir derecha, porque también hay una derecha que está a favor del gobierno y que está dentro del gobierno, pero un sector opositor está exacerbando esa figura de una llamada generación Z para darle legitimidad a su protesta digamos, y usarla en contra del gobierno, mm, pero al mismo tiempo hay una reivindicación juvenil de nuevo tipo, sobre todo de sectores universitarios, de preparatoria y demás, que sí están inconformes con el gobierno y que están indignados por el clima de injusticia que hay en términos de violencia, sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, hay que ubicar esos esfuerzos de algunos grupos opositores, pero al mismo tiempo la necesidad que tiene una parte de la sociedad por protestar ante un gobierno que ve que no ha cumplido con todas las promesas que había prometido, sobre todo de la violencia, que es gravísima la violencia que hay en México, ¿no? O sea, no, digamos, no ha habido un cambio en favor. Es el tema quizás más grave que ha tenido la cuarta transformación, el gobierno de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, en no poder frenar la violencia, ¿no? En seguir, en que esa
ola de crímenes, desapariciones forzadas y asesinatos siga tan fuerte y que solo varía, a veces está en un estado, a veces está en otro, pero que es constante, pues. Ahora, si hablamos de la violencia, porque es uno de los temas que permanentemente se maneja en cada país de América Latina, incluso ayuda muchas veces a ganar elecciones o a perderlas, ese tema de la seguridad, de la violencia. Digamos, en México, eh, se trata de una violencia orquestada, porque, por ejemplo, por los cárteles del narcotráfico. Hay también otros factores que intervienen para generar estos bolsones de violencia, o también interviene en eso el aparato que pueda tener el gobierno a nivel represivo. ¿De qué violencia se está quejando más la gente, digamos? Pues es una violencia, así a grandes rasgos, es un gran tema para discutirlo, pero es una violencia en la que operan los grupos delincuenciales, ¿no? Que se le llama del narcotráfico, pero no solo es narcotráfico, es decir, la delincuencia organizada en México atiende a todos los rubros de la vida social, trata de personas, trata de, bueno, de mujeres en especial, de migrantes, de todos los migrantes que cruzan, hay un gran negocio en eso, hay un gran negocio, digamos, en el tema de la droga, pero también estos grupos funcionan como grupos de control en territorios donde hay mucha resistencia en favor de las grandes transnacionales, no de las resistencias. En donde hay mineras funcionando, estos grupos delincuenciales ayudan a los grandes consorcios. En los grandes puertos, una parte de los negocios, no solo ilegales, sino también legales, entra por esta vía del crimen organizado. La tala de los bosques, la siembra del aguacate, que digamos que sale no de manera ilegal, sale con todos los sellos de las Secretarías de Medio Ambiente, Agricultura y demás, Estados Unidos, está metido ese crimen organizado. Hay se sabe mucho y es algo que sufren mucho los sectores de pequeños comerciantes también, que es el cobro de piso, ¿no? Hay mucha gente que además de tener que pagar impuestos, le tiene que pagar otro impuesto al crimen organizado, ¿no? Entonces, están en todos los ámbitos de la vida social, son grupos de delincuentes que casi siempre aparecen sin nombre o solo bajo ciertas siglas, cambian de repente de haber sido en los últimos tiempos el cártel de Sinaloa el más fuerte, ahora es el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero a final de cuentas, no, o sea, lo que nunca se termina por explicar es cómo se pueden mover tantas sumas de dinero tan grandes, además de no solo por el efectivo, sino también por los circuitos financieros. Y lo que uno empieza a rastrear es que ese tipo de narcotráfico no es posible que funcione si no es por una colusión y un soporte de los grupos del ejército y del Estado en general. Es decir, la manera más sencilla de explicarlo es bajo estas nuevas formas de outsourcing que hay en todos los ámbitos de la vida social, digamos que el narcotráfico es como el outsourcing que tiene el Estado para hacer todo el trabajo sucio que no puede hacer, ¿no? Entonces, digamos, termina siendo como un trabajo complementario que es muy efectivo porque genera terror, genera un control social muy fuerte, genera ganancias extraordinarias y no puede, y digamos, y le limpia de responsabilidades al Estado mexicano de estar metido en esto. Es decir, el Estado mexicano transeccionalmente lo que ha hecho es decir, yo no soy culpable de nada, es el narcotráfico, es un fantasma que nadie ve, es un fantasma que está ahí corriendo y que nadie puede detener y que exime de responsabilidades. Insistir, para el público latinoamericano, este caso más sonado la desaparición de los 43, de la cual ya hemos hablado, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿qué pasa? Fueron desaparecidos, se dice, por el crimen organizado y no hay, o sea, y se ha demostrado por distintos organismos que también estuvo metido el ejército y la policía federal y las policías locales, los presidentes municipales, y hasta ahora no hay, o sea, no ha habido ninguna sentencia
en contra de algunos de los cuerpos policíacos, porque todo se difumina en que fue algún delincuente, ¿no? Y no, y el Estado ha renunciado a una investigación profunda, clara, que demuestre los vínculos estructurales que hay. Los organismos que han demostrado esos vínculos han sido expulsados del país. Y ese caso de Ayotzinapa no es extraordinario. Es extraordinario por la cantidad, porque eran estudiantes que tenían mucho que ver con la resistencia social, pero es la cotidianidad de todos los crímenes que hay en México. Ahora, López Obrador en su momento intentó enfrentar esto y no tuvo mejor idea que desplegar la Guardia Nacional por todo el territorio, mucho más de lo que estaba enquistada en cada una de las ciudades, y también fracasó. O sea, fue un estruendoso fracaso. Y cuando la gente está diciendo en reclamos que obviamente aparecen como justos, que el gobierno no da respuestas a esto, ¿qué está pidiendo? ¿Está pidiendo más policías, más ejército desplegado? Porque eso ya es una fórmula que se probó y generalmente no funciona porque es el propio ejército el que está detrás muchas veces de todos estos actos delincuenciales. A ver, ese es uno de los temas más graves, ¿no? ¿Qué hace la población? ¿Qué está pidiendo la población? Como tú dices, y tú que sabes más del tema y porque has estado siguiendo, es evidente que la militarización del país creció mucho con López Obrador y que fue una manera de querer contener esto. Pero discursivamente, López Obrador nunca dijo que fuera una militarización. Él quiso, la propaganda que utilizó y que repiten los seguidores más poco críticos de él, es que la estrategia de López Obrador fue de abrazos, no balazos, eso decía. Él decía que no era necesario confrontar a los criminales con balazos, sino que era darles programas sociales a la gente para que no entrara en estos círculos de la sociedad. Realmente, digamos, sí hubo programas sociales, son programas individualizados, son programas que no resuelven las grandes necesidades que tiene la gente, son, digamos, ayudan en algo y hay muchos sectores de los más pobres de México que reconocen algo bueno en esos programas, pero son insuficientes para todas las necesidades que hay de la población. Entonces, ese es un tema. Pero además, el tema es que sí hubo una militarización. Pero como la propaganda que domina desde el Estado es abrazos, no balazos, ¿qué está pasando? Que hay un razonamiento de mucha gente que no viene de los procesos organizativos de izquierda y alentado también por los medios de comunicación de derecha, bueno, opositores, que dicen, la AMLO fracasó porque prometió abrazos, no balazos. Lo que necesitamos es más balazos, necesitamos mano dura. Entonces, es un problema grave porque la gente, bajo el imaginario de la gente, necesitamos mano dura. Y lamentablemente, en ciertos sectores populares que no vienen de los procesos organizativos de izquierda, surge la idea de, bueno, si no se pudo como López Obrador, necesitamos a alguien como Bukele, que gracias a los medios de comunicación se circula por muchos lugares como una de las alternativas radicales de derecha, ¿no? A estos temas de delincuencia. Entonces, está pasando eso. Está pasando que la oposición está cultivando ese tipo de discurso y desde Morena, desde el Estado, desde el gobierno, perdón, lejos de hacer un contrapeso y que digan otras cosas, condenan esto, pero no se está generando otra alternativa. Es muy difícil resolver el problema de la seguridad porque no es un problema local, es un problema que está relacionado con Estados Unidos. Estados Unidos saca raja, como se dice aquí, de todo esto, porque son quienes han armado a los grupos, son quienes, Estados Unidos e Israel, quienes venden las armas al narcotráfico o a la policía mexicana también, al ejército mexicano. Ellos nutren militarmente, económicamente, sacan ventaja de eso y también los negocios pues van para allá, ¿no? Entonces es Estados Unidos y a Estados Unidos le conviene que el país que está pegado a ellos
que es económicamente muy importante, su principal socio comercial, después de China o en esa confrontación con China, es muy importante. México necesita que el país que está subordinado a ellos esté siempre inestable. Entonces, digamos, o sea, Estados Unidos necesita que cualquier gobierno de México sea débil en el sentido de que no pueda tener autonomía, pero muy fuerte militarmente siempre que esté subordinado a Estados Unidos. Y lamentablemente los dos gobiernos que lleva de Morena no han roto en nada la dependencia militar de Estados Unidos. Al contrario, le siguen los gobiernos. Hubo un escándalo hace 2 meses porque el gobierno de Oaxaca, Salomón Jara de Morena, firmó un contrato para armar a la policía con armas israelitas, por ejemplo, ¿no? México se suma a todos los esfuerzos, entrenamientos militares que ha tenido el Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe. Y está metido en eso, entonces no está rompiendo. Sirve mucho, hay una construcción del gobierno de Claudia Sheinbaum para denunciar que todas las movilizaciones y protestas que hay son en contra de ella, orquestadas por la oposición, pero digamos, y eso le sirve para cerrar filas a favor de ella. Ningún grupo de izquierda va a salir hoy en contra, nos cuesta mucho trabajo levantar demandas propias en un contexto en el que además la presidenta está todo el tiempo acusando que si tú te movilizas estás haciéndole juego a la derecha o que eres de la derecha. Incluso ya culpó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son democráticos, que vienen una tradición de izquierda, que han estado frente a distintos gobiernos siempre movilizándose, y les dice que están aliados con la derecha. ¿Por qué? Porque están demandando que se acabe el sistema de pensiones neoliberal que ella prometió acabar y que no ha hecho nada para acabarlo, en un contexto en el que también hay otras inconformidades sociales, ¿no? Entonces, es muy difícil que salgamos ahí ahora a protestar porque nos ponen ahí como entre la espada a la pared, ¿no? O eres la derecha de los opositores o eres de Morena, y no están dejando ver que el reclamo de seguridad sigue latente, que no va a ser por la militarización, que de hecho la continuidad de la militarización con AMLO y con Claudia te demuestran el fracaso de esa estrategia y que más bien necesita reconstruir los tejidos comunitarios y fortalecer incluso la seguridad ciudadana, la seguridad comunitaria, y en eso México tiene experiencias de guardias comunitarias, de policías comunitarias, que son muy efectivas, pero que implican un reconocimiento de un poder a las comunidades que el Estado no quiere hacer. No es, en México no está ocurriendo un cambio social tipo Venezuela en el que el poder se está repartiendo, digamos, abajo para construir poderes alternos. El poder se está concentrando al mismo Estado, del que igual son parte de los partidos opositores, y se está dejando de lado la posibilidad de organizarse desde abajo para contrarrestar también la delincuencia. Lo que me decís, entiendo que obviamente hay una exageración, la hemos vivido en Argentina también con respecto al kirchnerismo en su momento, que todo lo que se movía para protestar por causas justas era considerado en apoyo a la derecha. Y digamos, no habría tanto peligro de un golpe blando, pero la pregunta es, eh, ¿no hay peligro a pesar de los acuerdos que puedan tener con Estados Unidos y todo lo demás, que en esta oleada de agresión que Trump está montando en América Latina, y sobre todo en la zona vinculada a Venezuela, Cuba, también a México, obviamente, por la frontera común, ¿no hay peligro de intervención de algún tipo de Estados Unidos? Porque el otro día Trump, en esas batallas verbales que libra contra sí mismo, porque después enseguida se rectifica, decía que no le parecía mal de pronto intervenir en México si es para acabar con el narcotráfico. Cuando él dice intervenir, obviamente se habla de una intervención militar, imaginamos. ¿Vos ves peligro de eso en estos momentos? O sea, Trump es un hombre peligroso y está armando del ejército más peligroso del mundo. Entonces, él puede hacer cualquier cosa y ese es un riesgo latente, ¿no? Mientras él siga a cargo de esto y haya un comando
tan violento desde Estados Unidos, siempre va a haber un peligro en cualquier parte del mundo y eso es evidente. Pero también lo que habría que darse cuenta es que hay, como en cualquier país, lo local, lo nacional, pues es determinante siempre de todas las cosas que ocurren. Y lo que podemos ver con el gobierno de Claudia Sheinbaum es que solo hay algunos pocos empresarios, que solo uno en especial de los grandes empresarios, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que está siendo golpeado por ella. Pero el resto de los empresarios, de los grandes oligarcas, la nota más importante era que ganaron más en el gobierno de AMLO que lo que habían ganado con gobiernos anteriores. Ha favorecido mucho a los grandes empresarios mexicanos, oligarcas mexicanos transnacionales. Y por otro lado, AMLO y Claudia han fortalecido mucho al ejército mexicano. Entonces, esos dos sectores claves en el país no necesitan dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado en México sería sumamente riesgoso porque generaría una inestabilidad social que no le conviene a ellos. Yo creo hasta ahora, y espero no equivocarme, que más bien lo que está haciendo la oposición es construyendo una campaña de agitación para disputarle la base social a Morena y construir un liderazgo. Y hay una competencia desde los distintos lugares de la oposición para construir esa oposición, no para hacer un golpe por ahora, ¿no? Digamos, las derechas como están en el mundo nunca cierran la puerta a un golpe, pero no lo necesitan, porque tampoco ha habido un cambio estructural en las formas de participación política que les impida acceder al gobierno por las vías institucionales. El único tema es que están muy desprestigiados. Entonces, ¿cómo logras irrumpir en esa contienda electoral que a ellos les conviene, pero que ahorita no les ha sido favorable? Pues es justamente generando un liderazgo propio. Ricardo Salinas, el del grupo Electra, que está haciendo, digamos, que el gobierno le está exigiendo que pague impuestos que no pagó, intenta hacer un movimiento político con todo el poder que tiene, que lo construyó mediáticamente y además a partir de unas tiendas de electrónicos y demás que da crédito a la gente más pobres y que están regadas en todo el país. Y un banco también que está en casi todos los lugares más pobres. Entonces, es importante porque ahí se puede construir un liderazgo. Por otro lado, se cumplen 100 años de la guerra cristera, una guerra que se hizo en contra de algunas, de la restricción de cierto poder a la Iglesia Católica, y los obispos de la Iglesia Católica están con una gran intentando levantar un movimiento también aprovechando este tema de la guerra cristera y sus 100 años en contra, convirtiéndose en unos opositores políticos francos del gobierno. Pero no están ahora en una fase de golpe de Estado y lo más riesgoso quizá viene desde el mismo Estado, porque no se están dando cuenta que sí hay una inconformidad social legítima y al no ser capaces de entenderla esa y juntar todas las inconformidades pensando que son opositores, están cerrando las puertas al diálogo y a la disputa hegemónica de ese sector social y le están dejando que toda la inconformidad social la capitalice la derecha. Y la va a capitalizar la derecha en ese sentido primordialmente para ir construyendo las elecciones para cuando haya el cambio presidencial, pero si hubiera algún accidente antes, pues seguro que van a sacar provecho de eso, ¿no? No está cerrada, no está cerrada la figura de un golpe, pero no está en curso por ahora un golpe. Y insistiendo, el riesgo mayor que tiene México es que Morena no se dé cuenta de sus errores y que pueda reconfigurar las cosas. Y en tercer lugar, la política estadounidense siempre va a estar en México. Y todos los grupos van a estar insistiendo en eso, pero también Morena está insistiendo en eso. Hay grandes negocios de políticos de Morena haciendo eso. Y hay quizá un cuarto elemento que es muy grave. El discurso que está teniendo los opositores en contra de Morena es un discurso en el que quieren vincular a Morena con Venezuela, con Cuba. Honestamente, ojalá que en México se estuvieran haciendo medidas como las que se hacen en Venezuela o como se hacen en Cuba en favor de los sectores más pobres. No son así, pero es una derecha local, opositora, aliada con una derecha y una ultraderecha a nivel internacional que usa eso como discurso para estigmatizar
a todo esto, y pareciera entonces que es la misma ofensiva contra Venezuela y contra Cuba, la que hay contra México, pero son distintas, ¿no? Son distintas porque de fondo la clase burguesa mexicana o sea, digamos, insisto, o sea, se ha beneficiado mucho con estos gobiernos progresistas y no tiene la necesidad de un golpe. Sí, dan jaloneos, hay coqueteos con Estados Unidos para alguna presión, pero sobre todo es en el ámbito de construir una fuerza opositora para las siguientes elecciones, por ahora. Por último, ¿cómo ve la izquierda mexicana en su conjunto, digo, todos los sectores de lo que podría llamarse izquierda en México, el tema de lo que está ocurriendo con Venezuela? O sea, ¿qué posición tiene frente a la política agresiva que no se sabe en qué va a terminar, pero que amenaza con algo realmente grave? Que está teniendo Estados Unidos con Venezuela. Así como hay una histórica solidaridad de la izquierda y del pueblo mexicano con Cuba, ¿no? Desde inicios de la revolución, también lo hay con Venezuela. O sea, sí, me atrevo a decir que más allá de la diplomacia, que ha sido una diplomacia, comparándola en América Latina, decorosa, ¿no? La mexicana siempre, sobre los temas de no intervención, hay en lo profundo y en la izquierda principalmente, se cierra filas con Venezuela. Hay un apoyo hacia Venezuela importante y la gente, por lo menos en la izquierda, tiene muy claro, ¿no? No es lo mismo, digamos, que también hay una necesidad de construir solidaridad desde abajo y más bien ha sido también una presión desde los grupos de izquierda por insistir a México en el caso de Venezuela y también en el caso de Palestina, que se tomen medidas más contundentes para acabar, en el caso de Palestina, con el genocidio, y en el caso de Venezuela también para evitar que esta escalada militar llegue a concretarse, ¿no? O sea, eso está muy claro ahí. Hay, digamos, esa necesidad muy fuerte que se hace desde la izquierda de exigir al gobierno que tome medidas más fuertes. Eso ahí está, ¿no? Y hay un tema más, ¿no? Que nada más quizás ahí lo lanzo todavía como una cosa que tenemos que ir siguiendo. En México el año que viene va a haber un mundial de fútbol que se va a hacer México, Estados Unidos, Canadá. Algunos grupos de izquierda están diciendo que es un momento, y ya se está hablando de que se va a movilizar incluso para hacer presión, digamos, en el contexto de que va a haber mucha visibilidad por las demandas locales. Hay una oposición de vecinos contra la ampliación del Estadio Azteca que se va a hacer y que va a despojarlos de alguna parte. Hay una efervescencia social en ese contexto del Mundial y hay todo este fenómeno de la derecha movilizándose. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que el año que viene puede pasar un clima en el que la izquierda esté protestando, la derecha también quiera sacar raja de eso, y en el que los procesos de gentrificación, de finalización, de despojo, también crezcan, y va a ser muy complicado, porque tenemos el espejo de Brasil, ¿no? De lo que ocurrió con Dilma, y también la torpeza que llegó a tener el PT y Dilma en su momento, y eso sí podría generar un escenario distinto, ¿no? Yo creo que también eso es algo que hay que tener alertas, que no se ha visto hasta ahora, pero que hay que tener muy presente, e insistiendo en el contexto de que hay una guerra imperial contra Cuba y contra Venezuela, que no es la misma contra México, pero que si México se corre del espectro político centro que tiene hoy hacia la derecha o la ultraderecha, el contexto de guerra imperial va a ser mucho más desfavorable para Cuba y para Venezuela, y eso sí puede ser una posibilidad en un escenario inmediato o a largo plazo. Muy bien, Miguel, muy, muy completo. Muchas gracias por todo, como siempre, y bueno, seguiremos en contacto un poco palpando a ver la realidad mexicana a través de tu voz y de otros compañeros también. Te mandamos Muchas un abrazo gracias. grande. Gracias, saludos a todos, gracias. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.